Bueno, vamos a ver fluido. La materia, chicos, ¿recuerdan? Nosotros, ¿en qué estado se encuentra la materia? ¿Cuáles son los tres estados de la materia? Sólido, líquido o gaseoso. El sólido, el estado sólido, tiene que un volumen y una forma definido. El líquido tiene un volumen definido, pero no la forma definida. Un fluido es un conjunto de moléculas que se distribuyen al azar, se mantienen por fuerzas, por las fuerzas ejecutoriales. Tanto los líquidos como los gases son fluidos. Entonces, nosotros en esta unidad vamos a estudiar fluidos en equilibrio y en movimiento. Bueno, como ya vimos, fluido, vamos de cualquier sustancia que puede ser líquido o puede ser gas. Ahora nosotros, para hacer el estudio de fluidos, ¿qué es lo que vamos a considerar? Vamos a considerar como el cuerpo a un elemento de volumen, a un delta de B. No sé si esto se ve como un delta. Sobre ese elemento de volumen delta B o diferencial de volumen van a actuar las fuerzas. Este volumen contiene muchas partículas porque se trata de un sistema de partículas. Bien. Entonces acá vamos a definir lo que nosotros vamos a estudiar. Bueno, densidad, ustedes ya conocen lo que es la densidad. La densidad es que la relación entre la masa y el volumen. Entonces la densidad se define como la masa por unidad de volumen y se simboliza con esta letra griega ρ. Entonces, ¿cuáles son las unidades que va a tener? Si es masa por unidad de volumen en el sistema internacional, masa en kilos y volumen en metros cúbicos. Todos los objetos del mismo material van a tener la misma densidad. O sea, puede variar la masa y el volumen, pero siempre esta proporción, cuando hablemos del mismo material, es la densidad, esta densidad está definida y es la misma, cuando se está hablando del mismo material. Y los valores de densidad para distintos materiales, ustedes los tienen ya tabulados. ¿Estamos? Bien. Entonces, independientemente de la masa y del volumen, la densidad es siempre la misma para todos los materiales. O sea, cuando se habla del mismo material, a eso me refiero, ¿no? Entonces, la masa, nosotros dijimos que el cuerpo que vamos a estudiar va a ser un delta de volumen o un diferencial de volumen. ¿Cómo relacionamos la masa del cuerpo con ese diferencial de volumen? Simple.
despejamos la masa de acá, el volumen pasa multiplicando, entonces la masa es igual a volumen por densidad. El cuerpo que estamos estudiando tiene un diferencial de volumen, va a ser masa igual a ρ por delta de B. Bien, en esta tablita, ustedes, como dijimos, las densidades están tabuladas. Por ejemplo, para el aire, a una atmósfera de 20 grados centígrados, la densidad es de 1,20 kilos sobre metro cúbico. Para el agua es 1 por 10 al cubo kilo sobre metro cúbico. Entonces, siempre que se trata del mismo material, la densidad es la misma. Perfecto. Bueno, entonces vemos la densidad, la relación entre la masa y el volumen, y vimos cómo relacionamos la masa, cómo despejamos la masa a partir de la densidad. Ahora vamos a introducir el concepto de presión. ¿Qué es la presión, chicos? Es una fuerza, pero falta algo más. Fuerza aplicada en una superficie. Muy bien. Estamos con la idea de un gas. Vamos a ver entonces cómo calculamos la presión. La presión va a ser la fuerza por unidad de área. Bueno, en este caso, la presión es fuerza por unidad de área. Fuerza. Vamos a ver en este caso presión en un fluido. Nosotros ya vimos en las unidades anteriores, que estuvimos viendo a lo largo de, bueno, de estos meses, que el estado de movimiento de un cuerpo depende de qué? De las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Nosotros decíamos, si la sumatoria de fuerza es igual a cero, la resultante es cero, por ejemplo, el cuerpo se mueve o no se mueve. Recuerden esto, ¿no? El estado de movimiento de un cuerpo depende de las fuerzas que actúan sobre él. La sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Qué significa? Por ejemplo, que la aceleración es cero, por ejemplo. Bueno, nosotros acá vamos a ver cómo calculamos la presión en un fluido. Es lo que nosotros tenemos en este gráfico. Nosotros acá
tenemos, esto representa un fluido. Y lo que estoy marcando acá, con este rectangulito, es un área pequeña dentro de un fluido que está en reposo. O sea, esto es un diferencial de área. Entonces, este es un fluido, yo estoy tomando acá un diferencial de área. Cuando un fluido está en reposo, ejerce una fuerza perpendicular a cualquier superficie que esté en contacto con él. Esta superficie acá no se está moviendo, o sea, la superficie no se acelera. Entonces, estas fuerzas perpendiculares, decimos a cualquier superficie en contacto con él, son normales e iguales sobre ambos lados de la cara de esta superficie. El fluido no ejerce una fuerza paralela, sino que ejerce directamente fuerzas perpendiculares, porque si existiría una fuerza paralela, haría que esto se aceleraría. Entonces, decimos, cuando un fluido está en reposo, ejerce una fuerza perpendicular a cualquier superficie en contacto con él. Esto se debe a que aunque el fluido como un todo esté en reposo, las moléculas que lo componen están en movimiento y las fuerzas ejercidas por el fluido se deben al choque de las moléculas con su entorno. Entonces nosotros dijimos que presión es fuerza por unidad de área. Si nosotros queremos calcular la presión en esta área en un diferencial de área, ¿qué va a ser? Dijimos que la presión es fuerza sobre área, va a ser el diferencial de las fuerzas que actúan, que son las fuerzas perpendiculares, sobre el diferencial de el área. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener un diferencial de área, tengo un valor del área? Y yo digo, la presión es la misma en toda una superficie de área. Entonces, la presión va a ser de nuevo la fuerza perpendicular sobre el área donde se está ejerciendo esta fuerza. ¿No? ¿En qué unidades se miden? Fíjense, en el sistema internacional, fuerza se mide en newton y área se mide en metros cuadrados. Entonces, la unidad que nosotros usamos para medir presión es Pascal, es newton sobre metro cuadrado. Bueno, y acá pusimos en la plaquita la presión atmosférica, es la presión de la atmósfera terrestre, varía con el estado del tiempo y la altura sobre el nivel del mar. Una atmósfera es lo mismo que 1.013 por 10 a la quinta Pascal. Entonces, presión va a ser relación entre la fuerza perpendicular o fuerza normal sobre el área, César, para agilizar los cálculos. Lo que pasa es que, o sea, vos podés agilizar los cálculos, pero siempre tenés que tener en cuenta, o sea, tenés que tener en cuenta siempre las unidades en las que vos te vas a manejar para que no mezclen las unidades, ¿no? Eso es lo que
Lo que yo te recomiendo que tengas en cuenta de no mezclar las unidades. ¿Vamos? Bueno, entonces nos queda en claro la definición de presión. Va a ser la fuerza normal sobre el área. Ahora vamos a ver cómo varía la presión con la profundidad. Bueno, vamos a ver cómo varía la presión con la profundidad. Al sumergirnos en aguas profundas, nuestros oídos nos indican que la presión aumenta o disminuye. Aumenta. Cuando ascendemos en la atmósfera, la presión disminuye, justamente por eso se presurizan las cabinas de los aviones. Entonces nosotros ahora vamos a ver qué relación hay entre la presión y la profundidad. Entonces nosotros vamos a estudiar un fluido y vamos a suponer que la densidad y la gravedad, o sea, ρ y G, es la misma en todo el fluido. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para hacer este análisis? Vamos a tomar un elemento de un fluido para ver cómo varía esto cómo varía la presión de acuerdo a la profundidad. Bueno, entonces nosotros tenemos un fluido que está en equilibrio, un elemento de un fluido en reposo con un área A y un espesor que le llamamos diferencial de I. El elemento de volumen que nosotros vamos a tomar es diferencial de B, porque es un elemento de volumen, ¿cierto? Por eso tomamos un diferencial de B. El volumen, ¿cómo se calcula? Como área por altura. Entonces, en nuestro caso, el diferencial de B es que área por el diferencial de I. Vamos hasta ahí, ¿no es cierto? Área por altura del volumen. Y la masa, nosotros la relacionamos con la densidad. Nosotros sabemos que la masa es igual a la densidad por el volumen. Como estamos tomando un elemento, diferencial de masa va a ser igual a la densidad por el diferencial de volumen. Está bien, no hay problema. Bueno, y el volumen lo ponemos como A por diferencial de I. Y el peso, diferencial de W, el peso sabemos que nosotros que masa por aceleración de la gravedad. Ponemos diferencial de masa, y nosotros ya lo tenemos acá como ρ por A por diferencial de I. Entonces el peso nos queda como ρ por P por A por diferencial de I. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá nosotros? Vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre este elemento de diferencial de volumen que nosotros estamos tomando para el estudio, para llegar a ver cómo varía la presión con la profundidad. Este es un recipiente que está abierto acá a la atmósfera. Bueno, entonces, vamos a ver cuáles son las fuerzas que actúan. En la superficie superior, nosotros vamos a tener una fuerza debida a la presión.
la superficie superior vamos a poner P más diferencial de P por A, que estamos viendo fuerzas que actúan, chicos, ¿no? ¿Vamos? Después, ¿qué otra fuerza actúa? La fuerza del peso. La fuerza que tengo sobre los cuatro lados, ¿por qué no tomo la fuerza que tengo sobre los cuatro lados? Porque estas se anulan, porque son iguales y de sentido contrario. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a tomar directamente? Las fuerzas que actúan sobre esta superficie, o sea, son las fuerzas perpendiculares, las fuerzas que tenemos a lo largo del eje Y. ¿eh? Entonces, tenemos una fuerza en la superficie que va a ser P, diferencial de P por el área. Después, este elemento diferencial de volumen, a su vez, tiene un peso. Entonces, esta fuerza, P más diferencial de P por el área, actúa hacia abajo, en la dirección de los I negativos. El peso también, ¿en qué dirección va a estar? Del eje Y negativo. ¿Y qué otra fuerza nosotros vamos a tener para abajo? Exactamente, tenemos estas dos fuerzas para abajo, y nosotros vamos a tener una fuerza hacia arriba, que es debido a que por el líquido en el fondo del recipiente, es por área. ¿Ah? Entonces, esta es la fuerza que ejerce hacia arriba por el líquido en el fondo del recipiente. Nosotros decimos que el fluido está en equilibrio. ¿Y está en equilibrio qué significa? Que la sumatoria de fuerzas que se ejercen sobre este cuerpo, el diferencial de volumen, es igual a ¿cuánto? Es igual a cero. Perfecto. Entonces, nosotros estamos considerando, dijimos, estas fuerzas se anulan, consideramos las fuerzas sobre el eje Y, entonces sumatorias de fuerzas sobre I es igual a cero. Entonces, me está corriendo bien. ¿Está lloviendo en alguna parte ya, chicos, o no? En alguna parte de la ciudad. Bueno, algo que no, si viene la lluvia, vendría bien todo el tiempo. Dicen que para hoy era la lluvia, chicos. Decía, como dice mi mamá, el viento se llevará la lluvia. Esperemos que no. Bueno, mis niños. Entonces, ¿sí? ¿Ya estamos acá? ¿Pero diluvió tranquilo o no? Ah, sí, espero que llueva. Porque todo seco, incendio. Ah, se cortó la luz y todo ya, mira. Digo que no se corte la luz porque yo trabajo en el de la luz. Bueno, mis niños. Entonces, a ver, continúe. Aquí llegue la lluvia. Entonces, fuerza en I, ¿qué tenemos? En I positivo, la fuerza que ejerce el fluido hacia arriba. ¿Okay? En I negativo, debido a la presión arriba en la superficie y el peso del cuerpo. Entonces tenemos P por A, P más el diferencial de P por área, menos esto, nosotros lo deducimos acá, este es el peso del cuerpo, ρ por G
Ahora, el diferencial de I es igual a 0. Entonces, de acomodar esta ecuación, acá ustedes ven, nosotros podemos pasar área para el otro lado, se eliminan las áreas. Entonces nos queda P menos P más diferencial de P menos ρ, porque diferencial de I igual a 0. Este P que va con esta P. Entonces, en síntesis, ¿qué nos queda? Diferencial de P menos ρ, que diferencial de I igual a 0. Entonces, de acá nosotros vamos a hacer la relación de presión respecto de I. Diferencial de P respecto de I es igual a menos ρ por G. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta expresión? Dice que si I aumenta, P disminuye. Es decir, que cuando subimos en el fluido, la presión disminuye como bueno, como veníamos diciendo. Y si bajamos, tengan en cuenta cómo estamos tomando los I positivos y I negativos, ¿no? Entonces, con la profundidad, la presión va a aumentar, ¿ok? Y si subimos, la presión va a disminuir. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, con la profundidad, la presión va a aumentar. Bueno, entonces ahora nosotros vamos a ver, en términos generales, ya hemos encontrado esta relación de la variación. Le vamos a dar una presión a una determinada altura y otra presión a otra determinada altura para que veamos cómo es la variación. Entonces tenemos, si P1 y P2 son las presiones a la altura I1, E y 2. Entonces, integrar esta expresión que nosotros teníamos anteriormente, nos va a quedar P2 menos 1 es igual a menos ρg por I2 menos I1. ¿Vamos? Sale de integrar entre dos estados, entre el estado 1 y el estado 2. P2 menos P1 igual a menos ρg por I2 menos I1. Entonces, me queda P2 menos P1 igual a menos ρg I2 menos I1. Donde la diferencia de este punto 2, o sea, la altura en este punto y 1 lo llamamos H. Entonces esto sería P2 menos P1 igual a menos ρg por H. Ahora, esta P2 yo la tomo acá, que es la presión atmosférica. Entonces voy a decir, P0, lo único que hago es cambiar esta voz. P0 menos P es igual a menos ρg y 2 menos I1 igual a menos ρg por H. Para llegar a qué? A una expresión de que la presión absoluta va a ser igual a P sub 0 más ρ por P por H, donde este ρ P por H es lo que se conoce como presión manométrica. Entonces, ¿qué significa? Que la presión que yo tenga P, la voy a tener a una determinada profundidad, en este caso es H, va a ser igual a la presión que tenga en la superficie, P sub 0, que ya está abierto, seguramente va a ser la presión atmosférica, más ρ por P por H, es que es la presión debido al fluido
que tenemos en esta profundidad. ¿Entiende esto? O sea que si yo esto lo tengo abierto y esto es la presión, esto va a estar a la presión atmosférica. La presión absoluta que yo voy a tener debajo de una superficie a una altura H o a una altura H o una cierta profundidad H va a ser mayor que la presión atmosférica en cuanto en un valor que es ρ por G por H. ¿Entiende? Entonces, la presión absoluta a una profundidad H debajo de la superficie del líquido, el líquido está abierto a la atmósfera, es mayor que la presión atmosférica en un valor que es ρ por G por H. Entonces, esto va a ser la presión debido a la columna de líquido. Ahora, esta presión P, chicos, es la misma en todos los puntos que tienen la misma profundidad, ¿no? O sea, esto es, estoy calculando a esta altura H, la presión, si esta es la altura H, la presión va a ser la misma en este punto, siempre que estén a la misma profundidad, esos puntos del líquido, del fluido, van a tener la misma presión. ¿Estamos hasta ahí? Van a tener siempre la misma presión, los puntos que estén a la misma profundidad, independientemente de la forma que tenga el recipiente. Entonces va a depender de la profundidad a la que tenga. Y si yo acá tengo una presión distinta a la atmosférica o aumento la presión acá, eso se va a transmitir de igual manera a todo lo que yo tenga acá dentro del fluido. ¿Estamos? Entonces esta expresión nos da cómo varía la presión con la profundidad. Esto les quede clarito, chicos. Cómo varía la presión con la profundidad. Bueno, esta expresión es para fluido y cuando hablamos de fluido hablamos tanto de gases como de líquidos. Para los líquidos, que son casi incompresibles, es razonable tomar siempre la densidad como constante. En el caso de los gases, la densidad es uniforme, va a ser en distancia corta. Por ejemplo, si nosotros tomamos, por ejemplo, la densidad del aire, el nivel del mar, la altura de la cumbre del Everest,
Se me desconectó. ¿Me escuchan ahí? Bien, si habíamos dicho que esto nos da cómo varía la presión con la profundidad, que los puntos que estén a la misma profundidad van a tener la misma presión. Ahora vamos a pasar a ver la ley de Pascal. Nos dice que un cambio en la presión aplicada a un líquido encerrado se transmite sin disminuir a cada punto del líquido y a las paredes del recipiente. Bueno, de la expresión anterior nos dice que aumentamos la presión en la superficie, por ejemplo, con un émbolo. La presión P a cualquier profundidad aumenta en la misma cantidad, lo que dijimos, se transmite al resto del líquido. Entonces, la ley de Pascal dice, la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente. Por ejemplo, el elevador hidráulico se basa en esta ley. Entonces, la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente. Vamos a ver el caso del elevador hidráulico. Se aplica una fuerza pequeña en este lado F1. La presión P, por lo que vemos, tiene el mismo valor en todos los puntos a la misma altura en el fluido. Al actuar sobre un pistón con mayor área, la presión produce una fuerza capaz de sostener el automóvil. Nosotros decimos que la presión es la misma. Entonces, la presión es que fuerza por unidad de área. Entonces, acá la presión que va a ser fuerza 1 sobre el área 1. Como la presión es la misma en todos los puntos, va a ser igual a fuerza 2 sobre el área 2. Entonces, ¿cuál es la aplicación importante? Que nosotros, si sabemos el valor de esta fuerza que se aplica acá, o de esta fuerza, nosotros podemos relacionar el valor de las dos fuerzas con el valor de las áreas de los émbolos. De acá nosotros podemos decir que la fuerza 2 va a ser la fuerza 1 por la relación entre el área 2 y el área 1. ¿Ah? Entonces, cualquier cambio en la presión aplicada a un líquido encerrado se transmite sin disminuir a cada punto del líquido y a las paredes del recipiente. Entonces, como la presión es la misma, la relación entre las fuerzas y las áreas tiene que ser exactamente la misma. Entonces, eso es la aplicación de la ley de Pascal. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a ver flotación. Vamos a ver el principio de la fuerza, vamos a ver la fuerza de flotación y el principio de Arquímedes.
Nosotros sabemos que cuando tenemos un cuerpo sumergido, parece que pesa menos que lo tendríamos en el aire. También sabemos que si el cuerpo es menos denso que el fluido, entonces el cuerpo que va a pasar, el cuerpo flota o se hunde. Flota. Entonces, ahí pasó. El principio de Arquímedes establece que si un cuerpo está sumergido total o parcialmente en el seno de un fluido, ejerce sobre el cuerpo, o sea, el fluido ejerce sobre el cuerpo una fuerza vertical hacia arriba, cuya magnitud es igual al peso del líquido desalojado por el cuerpo. Y la fuerza que se ejerce hacia arriba por el fluido, o sea, que ejerce el fluido sobre el objeto, es lo que recibe el nombre de fuerza de flotación. Entonces, estamos chicos, esto que quede claro. Si un cuerpo está sumergido total o parcialmente, el fluido ejerce sobre el cuerpo una fuerza vertical hacia arriba, cuya magnitud es igual al peso del líquido desalojado por cuerpo. ¿No? Bien. Bueno, vamos a calcular esta fuerza de rotación. ¿Ve bien esta diapositiva, chicos? ¿Ven bien ustedes esta diapositiva? Y bueno, acá, en este recipiente nosotros dibujamos un elemento que construido en equilibrio. ¿Tá? Entonces, las fuerzas que ejercen el fluido se tienen que sumar a las fuerzas de rotación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este elemento acá nosotros lo vamos a reemplazar por un cuerpo sólido de forma y tamaños idénticos a este elemento de fluido. Eso nos dice, las fuerzas debidas a la presión son iguales, por lo que sobre el cuerpo debe haber la misma fuerza de flotación sobre el elemento de fluido sin importar el peso del cuerpo. ¿Por qué? Porque la fuerza de flotación es igual a ¿qué? Al peso. La fuerza de flotación es igual a ¿qué, chicos? Al peso fluido que se desaloja. Entonces, por eso dice que es independientemente del cuerpo que tenga. Si yo tenga este elemento arbitrario fluido o tenga este cuerpo. ¿Se entiende eso? Entonces, fuerza vertical hacia arriba, cuya magnitud es igual al peso del líquido desalojado por cuerpo. Entonces, esta fuerza P va hacia arriba, nosotros tenemos la fuerza B hacia arriba y tenemos la fuerza peso hacia abajo. Si nosotros decimos que fuerza P es igual al peso del fluido desalojado por el cuerpo. El peso del fluido
esta fuerza B, a ver, esta fuerza B va a ser igual a M, la masa de qué? El fluido por ser la masa del fluido por la aceleración, la gravedad, ¿no? Pero la masa del fluido, teniendo en cuenta la densidad del fluido, que va a ser igual a la densidad del fluido por volumen y por la gravedad. Estamos entonces, el peso del fluido desalojado por cuerpo, ¿qué va a ser? El peso que es M por G, ¿verdad? Masa por gravedad. Pero la masa nosotros sabemos que es la densidad por el volumen. No se me queda. Densidad por volumen, ¿por qué? Por no subir el versor porque va hacia arriba. La densidad es que la densidad del fluido. Y BS, que es el volumen del cuerpo, que es el volumen del líquido o del fluido que se está desalojando. ¿Entiende eso? Entonces, la fuerza de flotación va a ser, la densidad del fluido va a ser, depender del fluido que vos tengas, bárbaro. Por ejemplo, si es del agua o del aire, el fluido que vos tengas. La del agua que era 1 por 10 al cubo kilos sobre metro cúbico, ¿no? Si yo tengo un cuerpo sumergido en agua, esto va a ser la densidad del agua. Esto va a ser el volumen del cuerpo porque es el volumen del fluido desalojado. ¿Bien? Entonces, ¿qué otra fuerza tenemos nosotros acá que actúa? Fuerza, peso. La fuerza peso, el peso de este cuerpo va a ser lo mismo, masa por gravedad. Pero esta masa, ahora, ¿qué va a ser? No es la densidad del fluido, va a ser la densidad del cuerpo. Perdón, esto vamos a poner B sub S porque acá vamos a hacer una relación después. No, pero esto vamos igual. Este B sub S va a ser el mismo que el B del cuerpo. ¿Por qué? Por menos subir. ¿Por qué? Porque va hacia abajo. ¿Tá? Acá la pusieron B sub S por ser el fluido y B sub C del cuerpo, pero nosotros sabemos que estos volúmenes son iguales. Entonces, sumamos. Fuerza de flotación hacia arriba menos el peso del cuerpo. Por la segunda ley de Newton, esto es igual a masa por aceleración. ¿Estamos? Bueno, los volúmenes nosotros ya sabemos que son iguales porque el cuerpo desaloja un volumen del fluido igual al volumen del cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso dijimos yo que estos dos volúmenes son iguales. Entonces, acá me queda densidad del fluido menos densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la aceleración de la gravedad es igual a masa por aceleración. Y acá vamos a hacer un análisis de qué pasa con las densidades. La densidad del fluido es igual a la densidad del cuerpo, entonces esto es igual a 0. Significa que la aceleración es 0, entonces el cuerpo flota. Si la densidad del fluido es mayor que la densidad del cuerpo, entonces la aceleración va a ser positiva. Flota parcialmente sumergido. Y si la densidad del fluido es menor que la densidad del cuerpo,
Entonces, vamos a ver esto con un ejemplito. Entonces, esto es importante, chicos, que sepan cómo se calcula la fuerza de flotación. ¿Qué hacemos? La relación entre la fuerza de flotación, el empuje y el peso del cuerpo. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, vamos al ejemplo, vamos a ver el iceberg, bueno, que teníamos en una de las figuras. Dice, ¿cómo podemos calcular la proporción del volumen total que se encuentra sumergido? Era la figurita que tenía. Esta es la figurita que teníamos. ¿Cómo podemos calcular la proporción del volumen que se encuentra sumergido? Entonces, ¿qué tenemos nosotros ahí? Está sumergido en el agua de mar. Y el cuerpo es hielo. Entonces, los datos que manejamos son la densidad del hielo, 920 kilos sobre metro cúbico. La densidad del agua del mar, 1033 kilos sobre metro cúbico. Como la densidad del fluido es mayor que la densidad del cuerpo, el cuerpo flota parcialmente sumergido. Ya BS, el volumen del hielo sumergido en el agua, y BC, el volumen total del aire. Por estar en equilibrio, nosotros el peso es igual a la fuerza de flotación. ¿Qué es lo que queremos encontrar nosotros acá? La proporción del volumen total que se encuentra sumergido. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? El peso del cuerpo es igual a la fuerza de flotación. El peso del cuerpo, ¿cómo se calcula? Como la densidad del cuerpo, que la densidad del cuerpo va a ser la densidad del hielo por el volumen del cuerpo por G, igual a la fuerza de flotación, que va a ser la densidad del fluido por el volumen de hielo sumergido por G. Acá ponemos volumen de hielo sumergido porque no está totalmente sumergido como veíamos en el ejemplito. Entonces ponemos BS, B sub G. Entonces, acá G se va con G y saldremos la relación entre el volumen del cuerpo y el B sub S, que es el volumen de hielo sumergido en agua. B sub C es el volumen total del cuerpo. B sub S, el volumen que está sumergido en agua, va a ser igual a la densidad del fluido sobre la densidad del cuerpo, que nos da 0,89. O sea, el 89% del iceberg está sumergido. Cuando nosotros vimos el caso anterior, estaba totalmente sumergido. Entonces saben que como es igual al volumen del líquido, ten en cuenta el volumen del líquido que se desaloja, está totalmente sumergido, el volumen del cuerpo y el volumen del líquido desalojado va a ser exactamente el mismo. En este caso nosotros tenemos que el líquido está parcialmente, perdón, el cuerpo está parcialmente sumergido. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Creo que después ya nos viene la parte de dinámica. Vamos a ver.
Bien, entonces vimos, vamos a dejar hasta acá para si no mezclamos con la parte de dinámica. La presión, ¿cómo se calcula, chicos? Entonces, ¿cómo calculamos la presión? Fuerza normales sobre el área. ¿Cómo varía la presión con la profundidad? A mayor profundidad, mayor presión aumenta. Después vimos Arquímedes, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Si un cuerpo está sumergido total o parcialmente, el fluido ejerce sobre el cuerpo una fuerza vertical hacia arriba, cuya magnitud es igual a eso del líquido desalojado por el cuerpo. Ahí vamos a tener que tener en cuenta entonces la relación entre las densidades. También tenemos que tener en cuenta si está totalmente sumergido o parcialmente sumergido para tener en cuenta también si estos volúmenes son iguales o no. ¿Estamos? Bueno. Chicos, ¿alguna duda hasta acá? Que pararíamos la clase acá para no mezclar con la parte de dinámica que ya la vemos el próximo martes. Bien.